Buenos días tengan todos en esta mañana. Good morning, church. Sean bienvenidos a este día, que es el día que nos ha dado el Señor para alabarle y glorificarle. Please be welcome to this wonderful day that God has given us to praise Him. Vamos a encomendar este tiempo en las manos de Él para que sea Él el que dirija la alabanza de su pueblo, llegue ante su presencia como un olor agradable. Please, let's give this time to the Lord so we can be blessed, so we can have a wonderful time with Him. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad en esta mañana de reunirnos, personas de diferentes idiomas, lugares, edades, Señor. Y tú nos unes en tu amor y por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Permite que te alabemos, levantemos tu nombre en alto, te demos las gracias con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón, con entendimiento. Te rogamos por los enfermos, Señor, que no pueden estar en esta mañana con nosotros. Tu presencia, tu paz les acompañe. Rogamos por nuestra familia, que por diferentes motivos se encuentran lejos o quizá viven lejos. Que tu mano, tu provisión, Señor, esté con ellos en todo momento. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho. Regocíjate, Señor, en tus hijos. En nombre de Jesús. Amén. Thank you, dear Lord, because we can be here today all together praising your name. Please open our hearts so we can listen to what you have to tell us, God. We want to ask you for the ones in healing, Lord. Be with them and that they can find you close, Father. In your mighty name, amen. El Salmo 5:11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. In Psalm 5:11 is written, but let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing your joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. Amen. Les invito a ponerse en pie y vamos a cantar esta canción que dice: me gozaré. Please, let's stand up and sing this wonderful song that says, I will rejoice. Because
preciosa nos ha limpiado nuestro Señor. With precious blood, the Lord has cleansed us. Y esta canción dice, Hosana, tú eres el Dios que salva. And this song says, Hosanna, you are the God that saves. La alabanza fluye, los ojos te miran a ti, solo a ti. La esperanza crece, mi corazón anhela por ti. You may be seated. Vamos a tener la comunión ahora en esta mañana Now we are going to have a time of communion, y vamos a pedir a nuestra pastora y a David que nos acompañen. and we're going to ask our pastor Elizabeth and Dias to follow along. Mientras se comparta el pan, mientras se esté repartiendo, vamos a cantar todos juntos la estrofa de un himno y va a pasar lo mismo durante el vino o las copas y al final cuando estén recogiendo todas las copas vamos a ponernos en pie y a cantar juntos la última estrofa. As we are handing over the wine and the bread, we're going to be singing a song.
And when we start collecting back all the little cups, we're going to stand up and finish singing that song. Buenos días, bienvenidos a todos, el Señor bendiga. Good morning to everybody and God bless you. Vamos a leer en Marcos capítulo 14 versículos 22 al 24. Let's read Mark chapter 14 verses 22 to 24. Y dice así: Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramará. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Leí un versículo de más. Mark chapter 14 verses 22 to 24. While they were eating, Jesus took bread, gave thanks and broke it, and gave it to his disciples, saying, Take it, this is my body. Then he took the cup, gave thanks and offered it to them, and they all drank from it. This is my blood of the covenant, which is poured out for many. He said to them, I tell you the truth, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it anew in the kingdom of God. Jesús en este momento está realizando dos gestos rituales clásicos en cualquier festividad judía. In this moment, Jesus is performing two classic ritual gestures from the Jewish festivals. El que preside la mesa da gracias por el pan y lo reparte. Because back at the time, the one who was preceding the table were to give thanks for the bread and distribute it. Y al comerlo, todos los que están en la mesa están reconociendo que el pan es un don de Dios. Esto se suele hacer siempre al principio de la cena. Y hasta aquí todo es normal. Because when they were eating the bread, they were recognizing that the bread is a gift from God. And this was something that they will repeat at the beginning of every meal. So everything was according to normal. Eso solemos hacer en las familias cristianas también, cuando nos sentamos a comer. Gracias a Dios por la comida, ¿verdad? And this custom has come up to this day, right? We all give thanks when we sit at the table to eat together. Lo sorprendente es lo que dice después de repartir el pan. Tomad, esto es mi cuerpo. What surprised us and surprised them though is what he said after he distributed the bread. Take it, this is my body. Al final de la cena se realiza normalmente otro ritual en la fiesta judía. Because at the end of the meal was customary to perform another ritual. Se toma la copa de vino, se da gracias y se reparte el vino. They used to take the cup of wine, give thanks, and distribute the wine. Eso ya no es tan normal en nuestras casas, ¿verdad? Al final de la cena normalmente ya no paramos a dar gracias. And that's not that common in our meals, right? Because when we finish our meal, we don't give thanks again normally. Pero esto es un acto de reconocimiento de que todo lo bueno es un regalo de Dios. But this was an act of recognizing that everything good is a gift from God. Pero de nuevo, Jesús sorprende a sus discípulos con lo que dice después. Esto es mi sangre, que por mucho es derramada. And after that, Jesus surprised them again, because he said, this is my blood, which is poured out for many. Jesús con estas palabras está dándole un nuevo sentido a
a este acto, a estos dos rituales habituales en una fiesta judía, y los está relacionando directamente con su muerte. Jesus, with these words, is giving a new meaning to this Jewish ritual because he's connecting the act of giving thanks with his death. Él sabe, y lo ha estado diciendo a sus discípulos, que va a morir durante esa fiesta. De hecho, en el versículo 25 leemos que será la última vez que beba de este vino con ustedes. He knows, and he had been telling to his disciples that he will die after that dinner, and he was giving them clues, and he also said, it will be the last time that I drink from this wine with you. Celebrar una fiesta cuando sabes que tu muerte está próxima a suceder debe ser muy difícil, ¿verdad? And as we think about it, to celebrate a feast, when you know that your death is close, it must be very difficult. Pero él disfrutó de ese momento íntimo de celebración con sus discípulos a pesar de saber esto. But he was able to enjoy that close time, that intimate time with his disciples, despite of knowing what was coming after. Conocer lo que le va a suceder no impide celebrar y disfrutar de lo suyo. Y este tipo de gozo solo puede dar Espíritu Santo de Dios, es un fruto de Espíritu. Knowing what was about to happen didn't stop Jesus from celebrating and enjoying the company of the ones that he loved. And this gift can only come from the Holy Spirit. Él sabe que va a morir, pero también manifiesta que conoce el propósito de su muerte. Mi sangre es derramada por muchos. He understands and knows that he is about to die, but he understands and knows the purpose of his death. My blood will be poured out for many. Él está enseñando a los suyos. Él quiere enseñar el motivo, la necesidad de por qué Él tiene que morir. Este es mi cuerpo. And he was teaching his disciples, he was teaching them the necessity, the need of why he needed to die. This is my body. En arameo esta palabra, mi cuerpo, se puede traducir por persona. Este soy yo mismo que me entrego voluntariamente por muchos. In Aramaic, this word can also be translated as a person. My body, my person. This is myself who voluntarily gives himself for many. Esta es mi sangre derramada, dice también. La mención de la sangre añade la idea de sacrificio. Yo ofrezco mi vida en sacrificio. Yo la entrego voluntariamente por muchos. This is my blood poured out. And this idea is the idea of sacrifice. I offer myself as a sacrifice voluntarily for many. Marcos, en este relato, el evangelista Marcos no habla de la institución de la Santa Cena. En Lucas sí, en Marcos no. In this gospel, the Gospel of Mark, he doesn't talk of the Lord's Supper as an institution, as a something formal. In the Gospel of Luke, it is described in that way. Marcos lo que quiere enfatizar con su relato es que Jesús fue quien hizo la ofrenda del sacrificio. Era el dueño de su propia muerte y entrega. What Mark is looking for is to emphasize that Jesus himself put himself out to be the offering for the sacrifice. Y Marcos está enfatizando el propósito de la muerte de Jesús. Lo hace por muchos, porque muchos la necesitan. And Mark wants to emphasize that Jesus was the owner of his own death and surrender, and he did it with the purpose of saving many. Y entre esos muchos estamos tú y yo. And among that many, there is yourself and I. ¿No te parece amazing, maravilloso?
Don't you think that is amazing? Dejémonos asombrar como los discípulos por lo que Jesús voluntariamente quiso hacer por todos nosotros, entregarse. Let us to be amazed for what Jesus wanted to do for us, to give himself for us. Y con esta reflexión en nuestra mente vamos a tomar el pan y el vino esta mañana. And with this reflection in our minds, let's take the wine and the bread. Están invitados todos aquellos que hayan creído en Cristo Jesús como Salvador y que estén en comunión con Él y con Dios. And we invite to participate of this to everybody that have believed that Jesus has been his Savior and Lord. Anita, por favor, tú puedes ayudarnos a distribuir la Santa Cena. Enoe, por favor, también puedes ayudarnos. Anita and Enoe will help us to distribute the elements. Señor, nos maravillamos por tu entrega. Gracias porque tuviste, oh Señor, el deseo y decidiste entregarte por nosotros. Y gracias porque estabas pensando aún en mi propia vida. Bendito y alabado sea, en el nombre de Jesús. Amén. Dear Lord, thank you so much for the time that we can have together, Lord. Thank you that we celebrate that you give himself voluntarily for us. Thank you because when you did that, you were thinking in your love, put it out on that cross for all of us, so we can be reconciled with the Father. Amen. Tomemos el pan recordando la entrega de nuestro Señor.
Let's take the breath as we think how our Lord gave himself for us. Oh, to see the love of the darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten them, nailed to a cross of is the power of the cross. Christ became sin for us. Took the blame, all the wrong is now forgiven at the cross. Oh Señor, gracias porque has derramado sangre por nosotros. Bebamos esta copa en el nombre de nuestro Señor Jesús. Thank you, Lord, because you pour out your blood for us. Let's drink this cup on his name. Amen. Nos ponemos en pie y seguimos cantando. Let's stand up. Al ver mi nombre aquí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me entregó, tu incomparable amor. El poder de la cruz, pecado se hizo por mí, vida y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Dice Christ became sin for us, took the blame, all the wrong we stand forgiven at the Podemos sentar. Tomen asiento, por favor. You may sit. No hay
anuncio, hay muchas cosas que van a venir pronto, pero hoy concretamente no hay ningún anuncio especial. We have a lot of things coming up, but we won't tell us yet. Keep waiting. Pero sí que tenemos una despedida, y es la de nuestro hermano Marvin, que ya se iba porque no lo sabía. But we also have a farewell, and it's our brother Marvin that is leaving us soon, so we want to say goodbye properly to him. Decirte que te vamos a echar mucho de menos. We will miss you a lot. Escuchar y cantar con un pianista como Marvin, la verdad es que eleva nuestra alma hasta el Señor. It's been a pleasure to share the worship of the Lord with you. Thank you so much, and you have helped us to rise our souls to heaven. Que el Señor te bendiga, que te guarde a ti y a tu esposa en el camino de vuelta, y te esperamos de nuevo. The Lord bless you and keep you safe, to you and your wife in your coming back. Puedes pasar, que queremos orar por ti, por favor. And we would like to pray for you. And the pastor and Sheila will pray for you. Lord, we give you thanks. Lord, we give you thanks for Mervyn, Lord. We give you thanks for the great blessing he is when he's amongst us, and we're quite sure that he is wherever he goes, Lord. We pray for the journey that he has to make back to his country with his wife, Lord. We pray for their safety. We pray that you keep them safe in health and in every way, and that they'll daily go to you, to your word, so they can hear you and hear your instruction for their life, Lord. Use them in your kingdom, we pray, and keep them safe in everything they do. We pray that you'll bring them back to us again when it's in your will to be so, Lord. And we put them before you on your altar this morning, so that they'll be kept and looked over in your care, Lord, because they're dearly loved by us, Lord, and more dearly loved by you, Lord. Thank you for them in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Sí, Padre, gracias por la vida de nuestro hermano Melvin, gracias por su deseo de servirte allí donde estás, Señor. Gracias por todo lo que hemos podido disfrutar del don que tú le has dado, Padre, en la alabanza. Te pedimos que lo guardes, que lo bendigas, que lo acompañes en su salida, en su entrada, a él y a su esposa, Señor, y que realmente tu gracia caiga sobre sus vidas. Oh Padre, te alabamos por encima de todas las cosas, en nombre de Jesús. Amén. Una cosita que me olvidé, hoy estoy así. El primer domingo de julio cambia nuestro horario de culto a horarios de verano y comenzaremos a las 11:30 de la mañana. De julio, no, perdón, de abril, lo siento. El primer domingo de abril, ya lo estamos anunciando, ¿vale? A las 11:30 de la mañana comienza nuestro culto en abril. The first Sunday of April, our services will start in our summertime, which is 11:30. So first Sunday of April will start at 11:30. We obviously we will keep reminding you guys this, okay? Vamos a recoger las ofrendas Now we're going to have the time of offerings. y nuestros hermanos aquí van a tener, nos van a ayudar con ello y luego van a dar gracias por estas ofrendas recogidas. And our brothers are going to help us with it, and then we're going to say thanks for the offerings recorded Mientras ponemos el vídeo. while we watch a video on the screen. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, reunidos un domingo más, Señor, y recordando tu muerte, Señor, que tu vida, Señor, nos da vida también a nosotros. Señor, ayúdanos a tener eso presente y recibe estas ofrendas, Señor, para extender tu reino, Señor, y que tu palabra continúe, Señor, llegando a más personas
y que se cumpla, Señor, todo lo que tú tienes, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Thank you, Lord, for giving us the possibility of gathering another Sunday in your holy name. Thank you for the possibility of give you these offerings. May I ask you, Lord, in the name of Jesus, that you protect your children, Lord, in these times of war. Let it be. Please protect your children. And thank you, Lord, for the life you give us. In your holy name, we pray. Antes de pasar a la meditación de la palabra, vamos a tener la lectura que nuestros hermanos Conchi y Marvin nos van a compartir con nosotros. Now we're going to have our Bible reading, and it will be shared by our brother Marvin and our sister Conchi. Y ellos también van a orar por la meditación que vamos a tener en esta mañana, que va a ser traída de labios de nuestro hermano Efraín, traducida por Dailes. And they are also going to pray for the words that Ephraim is going to bring us to. Buenos días, bendiciones. El texto se encuentra en Mateo 11, versos del 1 al 6. Dice, los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. This is Matthew chapter 11, verses 1 to 6. After Jesus had finished instructing his 12 disciples, he went on from there to teach and preach in the towns of Galilee. When John heard in prison what Christ was doing, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who was to come, or should we expect someone else?" Jesus replied, "Go back and report to John what you see and hear. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Blessed is the man who does not fall away on account of me." Oremos por el mensaje que recibiremos en breve. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, que abras nuestros corazones también para que estemos alerta, escuchemos el mensaje, Señor, y que podamos poner en práctica, Padre Celestial, lo que escuchemos. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Thank you, Lord Jesus, for your word. Thank you that you said, "Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Father." Thank you that that word to us is Jesus himself,
And I pray that as we hear the message this morning, we will know that you are speaking to us. We will know your word to our hearts, that life-giving word that moves us on, that lifts us up, that enables us to be all that you want us to be. So we pray for your blessing on all that we hear and all that we think in these coming moments, that your blessing will rest on our lives. Thank you, Lord Jesus. Amen. Los jóvenes y los niños pueden pasar a su clase. Buenos días. Antes que nada, recuerdos de Nazaret, mi mujer. No pudo venir hoy porque se dio un poco en la mañana, acompañó a mi padre a urgencia y teníamos ahí cosas en casa y no pudo venir. Good morning to everybody. I just want to also send the regards from my wife, that I have a few inconvenience and couldn't make it on time. El libro de Mateo está dividido en distintas partes separadas por una serie de acontecimientos, un discurso de Jesús, acontecimientos, discurso de Jesús, así todo el libro. The book of Matthew is divided into several sections that alternate between different events and teachings of Jesus. La división es bastante clara, se puede ver porque al final de cada discurso Mateo termina escribiendo cuando terminó Jesús de dar estas instrucciones o de decir estas palabras o de decir estas cosas y comienzan los sucesos. The division is quite clear because after each cycle of teachings, Matthew finished with the words, when Jesus had finished giving instructions or saying these words, etc. Y este pasaje es el final de uno de los discursos y empieza una serie de acontecimientos que van a narrar. And this passage is the end of one of the speeches of Jesus that he gave. Una de las intenciones principales de Mateo es decir quién es Jesús. Las intenciones de escribir su libro y de presentarlo como Dios, como Rey y como Mesías que tenía que venir. One of the main intentions of Matthew was to show who Jesus was, and he was clear in presenting Jesus as God, King and Messiah. Y por ejemplo, en los capítulos 8 y 9 se puede ver cómo Mateo presenta a Jesús haciendo cosas que no son propias de un ser humano, como cualquiera de nosotros. And for example, in chapters 8 and 9, Matthew highlights Jesus' authority by doing things that wasn't appropriate from a human being to do. Él hizo cosas que quienes lo vieron y conocían las Escrituras sabían que eran cosas propias que hacía Dios, como sanar enfermos, tener autoridad sobre el mar, resucitar personas o expresar autoridad sobre la maldad. The miracles that Jesus performed were seen by many, and many of the people who saw them realized that Jesus performed miracles that were only performed by God. For example, healing the sick, having authority over the sea, or raising the dead. Y esta serie de episodios de los capítulos 8 y 9 terminan justamente con dos ciegos, curiosamente dos ciegos que acaban diciéndole a Jesús como hijo de David, como los primeros que se dan cuenta de que Jesús venía y provenía de una familia de reyes y que iba a ser rey. And these episodes of teachings finished with two blind men that actually realized that he was the Son of God, and they called him Son of David. El capítulo 10, lo que hace Jesús es compartir su autoridad a los discípulos que están con él para que continúen su obra. And in chapter 10, Jesus, what he did was to share his authority with the disciples that were with him, so the disciples were able to continue with the work that he started.
Y entonces después de esto tenemos este relato que acabamos de leer, capítulo 11 del 1 al 6, y que me gustaría compartir 5 reflexiones. And after all what I have explained, then we have the following chapter, which is chapter 11, and we have this passage that is the passage that I will share with you today. La primera reflexión sobre las dudas de Juan, el versículo 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Let's start with several reflections. The first is about the doubts of John the Baptist. And Matthew 11:2 says, when John was in prison and heard about the deeds of Christ, he sent 2 of his disciples. Juan estaba en la cárcel, según nos cuentan otros pasajes, porque había denunciado a Herodes Antipas por haberse casado con la mujer de su hermano. John was in prison, is told in the Bible, because he had accused Herod Antipas of having an illicit relationship with his brother's wife. Ahí en la cárcel, él llegó a escuchar las cosas que estaba haciendo Jesús, y de alguna forma algo no le cuadraba, que envió a estos 2 discípulos suyos de Juan a hablar con él, a hablar con Jesús. And when John was in jail, he listened what Jesus was doing around the area, and he wasn't quite sure of something. We will talk about that. So he sent his disciple to confirm. Se discute mucho acerca de las dudas de Juan. Algunos creen que Juan realmente no pudo tener dudas, porque Juan ya había dicho que él era el Cordero y que Juan mismo ni siquiera era digno de desatar las sandalias de Jesús. There is a lot of theological discussion about the doubts of John the Baptist, because we know that before he already had recognized Jesus as the Lamb, and he had also said amazing statements as that he wasn't even worthy of untying the tie of the sandals of Jesus. Algunos creen que quienes tenían las dudas eran sus discípulos, y entonces Juan envió a sus discípulos para que se confirmara que era él. So some teachers argue that perhaps the one who had the doubts was the disciples of John, but not John himself. So he sent the disciples to confirm his doubts. Pero realmente el texto no parece decir eso, y además Jesús envía a esos 2 discípulos, los vuelve a enviar a Juan para que les digan lo que después veremos. However, in the text, it is not said that. So we just have in the text the information that we just read. So we also know that Jesus sent back the disciples that he received with a new message to John. Así que lo más lógico es pensar que Juan sí tenía algún tipo de dudas, aunque tampoco tenemos exactamente cuáles eran las dudas que él tenía. So the most logical conclusion that we can come together, according to the text, is to think that John did have, in fact, some kind of doubt, although it's not specified in the text. Realmente la importancia del texto no está en las dudas de Juan, sino en lo que Jesús va a decir después. So the importance of this passage is not in John's doubts per se, but in what Jesus will reply to him. Pero a pesar de eso me gustaría decir 2 cosas acerca de estas dudas. Nevertheless, despite of everything I have explained, I want to comment 2 things about these doubts. La primera es reconocer la realidad de las dudas que también podemos compartir nosotros. The first is to be able to recognize the reality of the doubts that sometimes we can also share. Aún aunque hayamos reconocido y aún aunque creamos que Jesús es el Cristo. Even though we are aware and have acknowledged that Jesus is Christ the Lord. Y la segunda es que la forma de afrontar las dudas es precisamente hacer lo mismo que hizo Juan. And the second one is that the best way to face the doubts that we may have about Jesus is to do the same that John did. Que es acudiendo a Cristo mismo. And is to come to Christ himself. A través de oración, a través de la palabra y a veces también a través de otras personas que nos puedan
ayudar a afrontar esa duda. And we can do this through the word, through prayer, and also through other people that can help us or walk with us through the doubt that we have. En segundo lugar, In second esperando al que ha de venir. Waiting for the one who is to come. El versículo 3 dice así, para preguntarle, Juan envió a esos dos discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? So John sent the disciples to ask to Jesus, are you the one who is to come, or shall we expect someone else? Como dije antes en la introducción, una de las grandes preguntas que se estuvo haciendo Mateo en su libro fue ¿quién es este Jesús? Y esta pregunta que hace Juan tiene que ver con esto. As I mentioned before in my introduction, one of the questions that Matthew is trying to answer to everybody is, who was Jesus? La expresión el que ha de venir o el que viene se usa varias veces para mencionar a Jesús en los evangelios. The expression, the sentence, are you the one who was to come, or the one that we are expecting, was used many times to describe Jesus. Y uno de los textos del Antiguo Testamento de donde viene esa expresión puede ser el Salmo 118:26. And one of the texts from what they take that expression can be the Psalm 118. Ese salmo dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. And Psalm 118 says, blessed be the one that comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless him. Estas fueron las palabras que se utilizaron para nombrar a Jesús cuando entró por Jerusalén una semana antes de morir. And these were the words that were used to receive Jesus when he entered to Jerusalem 1 week before he was about to die. Si leemos todo el Salmo, nos daremos cuenta de que Juan pudo haberlo tenido en mente. And if we read all the Psalm, we may come to the conclusion that John was having these words in his mind. Los versículos 5 al 9 dicen, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer al hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. In my anguish I cried to the Lord, and he answered by setting me free. The Lord is with me, I will not be afraid. What can man do to me? The Lord is with me, he is my helper. I will look in triumph on my enemies. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in prince. Juan sabía lo que era vivir en lugares espaciosos. A fin de cuentas se decía que estaba en el desierto. John knew what it meant to live in spacious places because we knew that he was in the desert for a long time. Juan sabía lo que era vivir en lugares espaciosos y ahora se encontraba en una situación de estrechez en la cárcel donde estaba. John knew what it meant to live in spacious places, and now he found himself in a narrow one because he was in prison. En ese momento, casi nadie más como él sabía lo que significaba restaurar todas las cosas, porque él estaba en una situación en la que se necesitaba una redención de su vida. In that moment, no one more than him knew what would it mean the restoration of all things, because he himself needed his life to be restored. Y habiendo hecho alusión a estas palabras de las Escrituras, pues Jesús ahora le va a responder también pues con otras palabras que provenían también de las Escrituras. And in the same way that Jesus received the words from John from the scriptures, he will reply to him with the scriptures. Y qué hermoso es poder contemplar nuestra propia vida a través de lo que dice la Biblia o las Escrituras para nosotros, encuadrar nuestra vida en el plan de Dios y no hacerlo al revés. And how beautiful it is to see our own situation through the scriptures,
to frame our life within God's plans and not the other way around. En tercer lugar, la tercera reflexión será sobre nuestro testimonio. Dos pistas acerca de cómo dar testimonio. In the third place, the third reflection will be about the reality of our testimony. El versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. In Matthew 11:4 says, Jesus answered them, go and tell John what you hear and what you see. Quiero compartir que estas dos ideas que da Jesús son la esencia de nuestro testimonio. Oír, compartir lo que oímos y compartir lo que vemos. I want to share that these words that Jesus sent back to John are the essence of our testimony, the possibility of being able to share what we see and what we hear. Y de hecho parece que Mateo asume esa realidad porque lo que hace es dividir su evangelio que él escribe en estas dos cosas, cosas que suceden y que ven y cosas que dice Jesús y que escuchan, y es lo que él comparte. And it seems that Matthew assumed this reality when he wrote his gospel, because he wrote about things that Jesus did that were seen by others and about things that Jesus did that were heard by others. Si observamos nuestra vida en Dios, es probable que podamos encontrar alrededor de nuestra vida cosas que nosotros oímos, que aprendemos, que hablamos de Cristo, y cosas que suceden en nuestra vida y que vemos en nosotros o quizás en otras personas y que podemos compartir. If we are able to observe our life, we will see things that Jesus has done in us and that we share, and things that Jesus has done in others and that we also share, others share with us. Es evidente que lo principal de que tenemos que compartir es lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Ese es nuestro mensaje principal. Pero tampoco podemos dejar de lado lo que sucede alrededor de nosotros. It is evident to all that our main message is what Jesus did by himself, but we shouldn't ignore the reality of what is happening around us. Pero el Espíritu Santo también está en medio de nosotros y sigue comunicándose con nosotros y sigue haciendo cosas en nuestras vidas, y eso también podemos compartirlo. Because the Holy Spirit continues to communicate and work among us, and that is something to share as well. Y no solo compartirlo con personas que no conocen el Evangelio, sino también entre nosotros. Quizás puede ser interesante el poder preguntarnos y hablar acerca de qué te está diciendo Dios y qué está haciendo Dios en tu vida. And whatever is happening in our life that Jesus is working on it is not something only to share with people that don't believe, but also to share among believers. How is God working in your life right now? En cuarto lugar, la cuarta reflexión será acerca de lo que Cristo dice acerca de lo que es su reino. In the fourth place, the fourth reflection will be about what Jesus says about his kingdom. El versículo 5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. In verse 5, it says, the blind have received sight, the lame walk, those with leprosy are being cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news are preached to the poor. Estas son las palabras que provienen de las Escrituras y con las que Jesús quiere confirmar quién es Él a Juan. These words came from the scripture, and Jesus used them to confirm to John that he was who he truly was. Y antes de ir a ella, también es curioso ver lo que sucede en los capítulos 8 y 9 de Mateo, porque precisamente
habla de estas cosas, Jesús menciona estas cosas que él había hecho ya. But before we dip into these words more, I want to mention what it is said in the chapters 8 and 9 of Matthew, because actually Matthew mentioned the same things that Jesus will say to John after that. Dos ciegos ven, un paralítico que anda, un leproso sanado, una niña resucitada, y atiende a los mendigos, es decir, a los pobres. Lo único que no se menciona de esta lista, que en el pasaje que vamos a ver después, van a ser los sordos. In Matthew 8 and 9, it is about two blind men who receive sight, a paralyzed man that walks, a leper that is healed, a girl that is raised from the dead, and the beggars that are attended and the poor blind that were attended to. The only thing that is not mentioned is the deaf guy that received hearing. ¿Dónde están esas promesas en el Antiguo Testamento, en las Escrituras? En Isaías 35, del 5 al 6, que dicen: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. And we can see and read these promises about the Messiah in Isaiah 35, 5 to 6. Then the eyes of the blind shall be opened, the ears of the deaf shall be unstopped. Then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the mute shall sing. For water shall break forth in the wilderness, and streams in the desert. Y la última frase que menciona Jesús está en Isaías 61, del 1 al 2, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. And the same news that Jesus shared, we can find it in Isaiah 61, 1 and 2. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me. He has sent me to bring good news to the oppressed, to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, and to proclaim the year of the Lord's favor. Estas palabras al final también tienen que ver con Juan, porque las palabras de Isaías hablan de hablar las buenas nuevas a los presos y a los cautivos, que era la situación en la que estaba Juan. And these words have to do with what John's were living, because they talk about giving liberty to the captives and to bring words of hope to them. ¿Qué significa todo esto para Juan? Hay que tener en cuenta que predicar las buenas nuevas en este momento no significaba predicar que Jesús murió y resucitó. But when we think about it, what this meant for John to preach the good news, obviously back at the time, it didn't mean that Jesus were dead and resurrected, because that wouldn't have happened yet. Jesús ya estaba predicando esas buenas nuevas desde antes. Lo podemos recordar en las bienaventuranzas, donde dice: bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, y a ellos se les da entonces unas promesas. Because Jesus was already preaching the good news even before his death and resurrection. Let's remember the Sermon of the Mount of the Beatitudes, when he says, "Blessed are the poor in spirit, blessed are the ones who weep, blessed are the ones that are meek." Y ese es el significado completo del Evangelio, la restauración de todas las cosas que se desarrollaría evidentemente después de la muerte y la resurrección de Jesús mismo. And this is the whole meaning of the gospel, the restoration of all things that will be fulfilled after the resurrection of Jesus himself. Es un mensaje que tiene que ver con la vida completa. Dios quiere redimir el cuerpo, el alma y las condiciones sociales en las que vivimos. And this is a message that have to do with the restoration of a full life. God wants to restore the body and the soul, and he also wants to put in order all the things in our life.
última reflexión es la bienaventuranza final del texto. En el versículo 6, Mateo 11:6 dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. And the final reflection is the final beatitude in Matthew 11:6, when Jesus says, "Blessed is the one that doesn't stumble on account of me." La persona de Jesús no puede dejarnos indiferentes. Dallas Willard escribió en su libro La Divina Conspiración que cuando conocemos a Jesús tal como Él es, o tenemos que alejarnos o no hay más remedio que adorarlo sin tapujos. The person of Jesus will never leave us indifferent. Dallas Willard wrote, "When we come to know Jesus as he truly is, we either have to walk away or have no choice but to worship him openly." El reino es para que muchos lleguen a ser bienaventurados. Eso es lo que significa restaurar todas las cosas, llegar a tener una vida plena, completamente satisfecha. The kingdom is meant for many to become blessed. That's what it means, the restoring of all things, to have a full, satisfied life. Eso pasa por aceptar a la persona de Jesús, pero realmente la persona de Jesús siempre ofrece algo, siempre nos propone algo a lo que nosotros nos vamos a resistir. And this happens when we accept the person of Jesus Christ. However, the person of Jesus will always offer something that will create in us some resistance. Siempre va a haber algún tipo de cosa de obstáculo que nos va a pedir que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, y va a ser normal una primera resistencia. There's always going to be an obstacle that impedes us to change our way of life or our way of thinking, and this is our first resistance. Tozer, en uno de sus sermones decía, hablaba que las personas tenemos siempre una colisión con Jesús y que en esa colisión quienes la aceptan no tienen que acabar diciendo yo he perdido. Tozer wrote in his book that everybody will have a collision with Jesus, and those that accept that collision will have to admit that they have lost. Hemos perdido porque al final nuestra voluntad tiene que ceder a la voluntad de Jesús, que está por encima de la nuestra. And we have lost because if we think about it, our will always have to submit to the will that is above ours, which is Jesus' one. Pero Tozer continúa que al final la persona que asume eso al final acaba diciendo, pero he ganado, porque al final ganamos esta bienaventuranza de la que Jesús habla. El que no haya tropiezo finalmente en él será completamente satisfecho. But at the end, continues Tozer saying, we have won. We have to admit that we have won because we have accepted Jesus as our Lord and Savior, and for that reason we have won the final beatitude, and it's the fact that we won't stumble on account of him. Para finalizar y como conclusión, ver, ser limpiado, oír, andar, volver a la vida, todas estas cosas son realidades físicas que sucedían en el tiempo de Jesús, pero también hablan de realidades espirituales. To conclude, to be able to see, to be cleansed, to hear, to walk, to return to life, all these physical realities that Jesus spoke about and that he performed were also used in the Bible to describe spiritual realities. En el presente, todas estas cosas nos abren el camino para empezar a vivir en el reino de Dios, ver a Dios, ser limpio de nuestro pecado, oír la voz de Dios, andar en sus caminos, pasar de muerte a vida. In the present, all of these things open the way for us to begin living the kingdom, to see God, to be cleansed from our sin, to hear God's voice, to walk in his ways, and to pass from death to life. Y esta conversación puede ayudarnos a ver la realidad no solo futura de la restauración de todas las cosas, sino nuestra realidad presente y orar con Dios sobre eso. And this conversation can help us to reflect
in our reality as we live in the kingdom of God and pray with God about it. Podemos orar a Dios para que nos ayude a verle mejor a Él, para que nos ayude a escucharlo mejor, para que nos ayude a seguir sus pasos, a andar con Él y para que nos dé y nos ayude a recibir esa vida que Él nos ofrece. We can pray that God will help us to see Him, to better understand Him, to feel that He's working with us, and also to put in us the desire to hear Him more and to walk with Him more. Y por último, Cristo es la puerta a la restauración final de todas las cosas y aún sigue siendo el que ha de venir. And finally, Christ is the door to the ultimate restoration of all things, but also He is still the one that is to come. Él dijo que vendría pronto y como Juan escribió, y podemos orar que sea así, si ven Señor Jesús. Because He said that He will come back soon. And as the Apostle John wrote, we can pray, even so, come, Lord Jesus, come. Amen.